importante de la salud general. Las personas que están emocionalmente sanas tienen el control de sus pensamientos, sentimientos y comportamiento. Porque la salud emocional es parte importante de nuestro diario vivir. Con ustedes llega un programa de mucho beneficio para su vida, para entender las emociones, para conocer la parte interna de cada ser. Un programa que cuida de tu vida emocional. Presentamos el programa radial Salud Emocional para los hijos de Dios, sanando corazones. Con la psicóloga Marilu. Bienvenidos. Muy buenas tardes, es un gusto ya iniciar nuestro programa Salud Emocional y es un privilegio el día de hoy que nos puedas escuchar a través de estas ondas sonoras. Qué grande bendición el saber que estamos con bendición, estamos con vida, algunos gozamos de salud, pues bueno, dando gracias a Dios siempre de todo. Comenzamos en estos momentos, en estos minutos, a estar transmitiendo este programa. Recuerda que tu programa Salud Emocional, hablamos precisamente de temas que van dirigidos a nuestras emociones, porque recuerda que los seres humanos somos emocionales. Y si tenemos salud emocional, si gozamos de salud emocional, pues bueno, se verá reflejado, como siempre lo hemos dicho, en nuestro estado también de salud. Por eso la importancia y la gran relevancia que tienen nuestras emociones en nuestro organismo, sí, así es que pues te deseo una muy buena tarde, que donde quiera que nos estés escuchando, hasta ya llegue la bendición de Dios a tu vida, que te puedas encontrar bien, porque en estos momentos, en estos días, creo que todos o la mayoría estamos viviendo una incertidumbre, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy complicados, donde familias, ¿verdad?, están pasando por alguna situación emocional, alguna pérdida, pero recuerda que Dios siempre está con nosotros. Así es que, pues es un gusto que puedas sintonizar este programa. Te saluda con mucho afecto tu amiga, la psicóloga Marilu Rivera, esperando que sean de grande bendición estos programas y que te puedan ayudar, ¿sí? Que puedan ayudarte al escuchar los temas que hablamos y asimismo puedas tener una solución. Pero sin duda es siempre Dios en primer lugar quien nos ayuda y quien nos bendice, porque Él es bueno y Él es misericordioso, claro, y siempre estará con nosotros. Así es que, pues bienvenido a tu programa Salud Emocional. Y recuerda, no vivas en tu pasado porque eso te produce depresión. Recuerda que si siempre estás aferrándote a tu pasado, a que eras mejor en el pasado, que te iba mejor, que estabas muy bien en el pasado y lo traes a tu presente, no vivas de eso. Vive tú, ahorita tú, aquí y ahora, pero tampoco estés viviendo en tu futuro, lo que va a venir después, porque cuántas veces nos estamos trasladando a tiempos futuros y eso nos causa ansiedad, porque viene el miedo, viene nuevamente la incertidumbre, ¿y qué pasará? ¿Y qué sucederá? Pues bueno, tú vive el presente y sobre todo sabiendo que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que Él tiene el control de todas las cosas. Así es que bienvenido a tu programa y comenzamos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema, sí, de un tema especial. De hecho, bueno, creo que todos los temas son especiales porque va algún tema por ahí, ¿verdad?, que te puede ayudar. Y vamos a aprender hoy cómo manejar las emociones en tiempo de crisis. Así es, cómo manejar las emociones en tiempo
de crisis. ¿Estás pasando por alguna crisis emocional? Y el hablar de crisis no nos vamos a enfocar, más bien sí a las emociones, pero recuerda que también puede ser una crisis económica, una crisis moral, una crisis familiar, una crisis, laboral, en varios aspectos, ¿sí? Hablamos de crisis, pero creo que hoy nos vamos a referir a la crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo nos está afectando? ¿Cómo nos está afectando esta pandemia? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo manejar esas emociones? Porque de verdad es un cúmulo de emociones que estamos viviendo y que la sociedad, ¿verdad? Muchas veces no sabe qué hacer, a dónde acudir. Bueno, pues hoy vamos a aprender cómo manejar las emociones en tiempos de crisis. Así es que comenzamos. La salud emocional es una parte importante de la salud general. Las personas que están emocionalmente sanas tienen el control de sus pensamientos, sentimientos y comportamiento. Porque la salud emocional es parte importante de nuestro diario vivir. Con ustedes llega un programa de mucho beneficio para su vida, para entender las emociones, para conocer la parte interna de cada ser. Un programa que cuida de tu vida emocional. Presentamos el programa radial Salud Emocional para los hijos de Dios, sanando corazones. Con la psicóloga Marilu. Bienvenidos. Como ya te había comentado, el tema que vamos a abordar el día de hoy es precisamente cómo manejar las emociones en tiempo de crisis, ¿sí? Y te diré primero qué es una crisis. Pues bien, una crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. También es una situación difícil de una persona o una cosa. O también es un cambio brusco importante que sufre el estado físico y en este caso el estado emocional, ¿sí? Algo que de pronto llega a nuestra vida, algo inesperado. Pues una crisis emocional es un conjunto, sí, es un conjunto de reacciones físicas, pensamientos y emociones que se presentan ante una situación que nos pone en peligro y que también amenaza nuestra integridad. Algo que de pronto sucede, una crisis. Por eso es cómo manejar esas emociones en tiempo de crisis. Y si bien sabemos que todo ser humano somos emociones, ahora te diré qué son las emociones. Pues bueno, las emociones influyen en nuestra conducta y ya en otro programa les hablé acerca de las emociones universales, que es la ira, que es la aversión, que es también la alegría, el miedo. Muchos solo dicen que son 4, otros dicen que son 6 las emociones universales, pero hay que saber manejar esas emociones, ¿sí? Necesitamos saber manejar esas emociones. ¿Por qué? Porque si bien les había comentado que existen varios tipos de crisis, ¿verdad? Por ejemplo, una crisis existencial, una crisis financiera, una crisis emocional. Son situaciones que se presentan, ¿sí? Que se presentan sorpresivamente, ¿sí? Ahora, ¿cómo debemos de manejar esas emociones? Para poder manejar esas emociones en situaciones de crisis o en situaciones cotidianas, porque sin duda, diariamente nos enfrentamos a crisis a lo largo del día y es importante cómo manejarla. Recuerden que para ello intervienen procesos cerebrales, como es el aprendizaje, la memoria y finalmente la emoción que se asocia a una función.
Por ejemplo, de esta manera, por ejemplo, la alegría la vamos asociando, ¿verdad?, con eventos positivos que vienen a nuestra vida, ¿sí? Y esa emoción, creo que a todos nos gusta estar alegres, estar contentos, estar felices. Esa emoción la quisiéramos tener a cualquier hora, ¿verdad? Necesitamos esas emociones positivas. También ya les he hablado que existen emociones positivas, emociones negativas, y que finalmente sí nos sirven. No podemos decir, ay, es que una emoción negativa me va a acabar, me va a conducir a algo catastrófico. Hay que saberlas manejar, ¿sí? Sabemos que, como les he mencionado, somos emocionales, y de ahí que muchas veces nosotros no somos capaces de saber identificar cómo nos sentimos y cómo poder actuar ante esta situación. Si bien una crisis emocional nos causa agobio, nos causa desconcierto e incluso cansancio ya, ¿sí? ¿Y cómo lidiar con esas emociones por la compleja situación que estamos atravesando? ¿Sí? Porque creo que ahorita, en estos momentos, todos estamos siendo afectados, ¿verdad?, por todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, ¿sí? Por todo lo que vemos, por todo lo que escuchamos, incluso por lo que está cercano a nuestra vida, esa situación, ¿verdad?, de amenaza o de peligro, y que muchas veces se reacciona con mucha tensión, ¿sí? Con psicosis, se vive una psicosis colectiva actualmente, que incluso se tiene miedo ya de salir, ¿verdad? Se tiene miedo de estar, por ejemplo, no desinfectándose las manos, no usar cubrebocas, que es muy importante, es muy, muy, muy importante seguir estas reglas, ¿verdad? Estos hábitos que nos pueden ayudar y salvar también nuestra vida nuestro cuerpo de contagio, ¿sí? Es entonces que sí, saber cómo manejar estas emociones en tiempo de crisis, porque esto nos conlleva y nos está trasladando a que estas emociones se disparen, a que estas emociones te afecten en tu organismo y no estés reaccionando como debería de ser. Bien, vámonos a un corte musical y regresamos. Estamos hablando acerca de cómo manejar las emociones en tiempos de crisis. Regresamos. Cristo es la respuesta para el mundo hoy, como Él no hay otro. Cristo es el Señor, Cristo es la respuesta para el mundo hoy, como Él no hay otro. Cristo es el Señor. Si tienes tus problemas en el fondo de tu alma, si tienes mil preguntas sin poder contestar, acepta a Jesucristo, Él te ayudará. Entonces tu pregunta Él contestará. Cristo es la respuesta para el mundo hoy, como Él no hay otro. Cristo es el Señor, Cristo es la respuesta para el mundo hoy, como Él no hay otro. Cristo es el Señor.
Ya estamos de regreso a tu programa Salud Emocional. Si bien el ser humano se ve forzado a enfrentar circunstancias difíciles o adversas que se deben a cambios o eventos inesperados, ¿sí? Hablábamos que una crisis es un evento inesperado y que esas situaciones de crisis son, como ya te he dicho, un ejemplo de ello. Cambio inesperado, son cambios profundos que presentan consecuencias importantes a la hora de desarrollar cualquier tipo de proceso o suceso. Algo inesperado, una crisis emocional. Pero ¿cómo manejar cuando viene esa crisis emocional? Bien, miren, en esta línea, que estamos hablando de las crisis, una crisis se puede entender como un obstáculo para conseguir o alcanzar algo y puede cobrar diferentes aspectos, como hablábamos de crisis económicas, crisis sociales, crisis existenciales y crisis de salud, como lo que hoy estamos enfrentándonos, ¿sí? Porque si bien una crisis se asocia a un evento físico, también puede ser de otro tipo, como ya te mencioné, y por ejemplo esa crisis que afecta a la salud, ¿sí?, de una persona o de una sociedad. Y estamos hablando de una crisis sanitaria, sí, una crisis sanitaria que viene y nos afecta a toda la sociedad y nos afecta en algunas ocasiones de manera individual, ¿sí? Y que estas crisis, ¿verdad?, vienen y cambian la estabilidad emocional de las personas, ¿sí? Afecta el bienestar y también puede haber una crisis de nervios o crisis también de ansiedad a lo desconocido. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es que afecta nuestras emociones? ¿Cómo es que si te dan un diagnóstico desfavorable, cuando, por ejemplo, sales positivo a una prueba de COVID, ¿cuál es tu reacción? Indudablemente piensas lo catastrófico, ¿sí? Y ahora que ya salí positivo, y ahora qué es lo que viene, y ahora qué es lo que va a suceder, y te visualizas y en ese momento piensas, ¿verdad?, qué va a ser de tu vida, qué va a ser de tu cuerpo, pero cuán importante es mantener la calma, ¿sí? Qué importante es ser ecuánime en ese momento. Sí, porque recuerda que nuestro cerebro, nuestros pensamientos están ahí amasando grandes problemas, y si tú estás pensando lo negativo, aún más se vuelve esto más dañino para tu salud emocional. Por eso cuán importante es mantener la calma y ver las cosas positivas. Recuerda siempre esto, que Dios estará con nosotros. ¿Y cuántas personas han salido positivos y también han salido adelante? ¿Sí? No pienses en todos los decesos, no pienses en todo lo que han sufrido. Quizá tampoco podemos tapar el sol, ¿verdad?, con un dedo y no estar o hacernos de la vista que no pasa nada. No, porque cuántas familias están sufriendo, cuántas familias han tenido decesos a consecuencia de esta pandemia, y cuántas familias se han desintegrado también a consecuencia de esta pandemia. Pero mantén la calma. Mantén la calma. Dirás, se escucha fácil. Pensarás tú que todo es solo decirlo y nada más. ¿Y cuando lo vives qué? Cuando lo vives en carne propia. Cuando estás pasando esa situación de agobio. He platicado con personas que están en esta situación y de verdad es un desespero, es un desasosiego, el no saber qué vendrá, el no saber en qué terminará todo ello y cómo será afectada su salud física,
¿sí? Por eso es importante mantener la calma, ¿sí? Mantener la calma, saber manejar esa situación. Porque sin duda no nada más es una sola persona, también se inmiscuye la familia, ¿sí? También se inmiscuye la familia y se preocupa y en ese momento se desespera, incluso pensando en lo económico, a dónde van a canalizarlo para que puedan atender a esa persona, atender a ese familiar y ahora el gasto que va a conllevar todo ello, ¿sí? Pero recuerda mantener la calma. ¿Qué pasa cuando viene un problema y te desesperas? Muchas veces hasta te bloqueas y no sabes qué hacer. Y en ese momento dices, es que no tengo cabeza de verdad, ni pensar a dónde acudir, ni pensar a dónde ir, ni pensar qué es lo que viene. Mantén la calma. Pide a Dios que te dé esa tranquilidad. Mira, Él es tan soberano que sabe todas las cosas. Él es tan sabio que mira tu condición y que también se duele de todas las personas que están padeciendo, que están sufriendo y que están en el lecho del dolor y que están en ese momento desahuciados. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio. Muchas personas serán escépticas y dirán, ay, ¿cómo todo se lo dejan a Dios, a Dios, a Dios? Pero si vieran tan grande es Dios, tan poderoso, que Él nos sana, que Él nos ayuda y que Él nos bendice. Y creo que la mayoría de nosotros, o bueno, muchas personas, hemos padecido esta situación y sin embargo, ahí está Dios con nosotros. Ahí está ayudándonos, ahí está bendiciéndonos y ahí está fortaleciéndonos, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que debemos de aprender a manejar nuestras emociones, ¿sí? No caer en el desespero, no caer en el desacierto, no, sino saberlas manejar. Tranquilidad. Recuerda, y siempre les he comentado, nunca hablen con las emociones a flor de piel, ya sea la que sea. Bueno, en este caso hablaremos, por ejemplo, del enojo o de la ira. O sea, no hables en ese momento porque puedes herir a las personas, puedes decir cosas que posteriormente te arrepientas de lo que externaste, de lo que dijiste, porque no sabes el daño que haces emocionalmente cuando ofendes, cuando dañas a través de tus palabras. Bueno, pues vámonos a un corte musical y regresamos nuevamente a tu programa Salud Emocional. Regresamos. Como la aurora tu ser se ha convertido
noche acabará. Lámpara es a mis pies su verdad, me levantará de nuevo. Puestos los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad, en la sombra de tus alas siempre quiero estar. Oh. Descansaré conmigo en Jesús, no hay otro nombre, Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré, en la sombra de sus alas permaneceré. Te adoramos, eres digno, está escrito, has vencido, te adoramos, eres digno, está escrito, has vencido, te adoramos, eres digno, digno Dios, está escrito, has Si bien estamos hablando cómo manejar las emociones en tiempos de crisis, ahora te diré cómo gestionamos estas emociones en situaciones de crisis. Mira, para poder manejar las emociones en situaciones de crisis o en situaciones cotidianas, el primer paso fundamental es identificar la emoción en sí misma. Identifica qué emoción tienes en ese momento.
En ese momento del evento, ve qué efecto tiene y cuál es la emoción. Porque bien sabemos que para ello intervienen procesos cerebrales como es el aprendizaje, la memoria y finalmente la emoción se asocia a esta función. Por ejemplo, de esta forma la alegría, si estamos hablando de una emoción de la alegría, ejerce una función de afiliación y la sorpresa de exploración. Pero si estamos hablando de una emoción de miedo, ¿cuál es tu reacción en ese momento? ¿Sí? Cuando tienes miedo, ¿qué pasa? Probablemente te empieza a doler la cabeza, probablemente te empiecen a sudar las manos por la ansiedad que tienes, por el sobresalto que en ese momento tienes, por la mala noticia que te han dado, ¿sí? Entonces, identifica primero cuál es esa emoción, ¿sí? Que en ese momento está surgiendo. Debes de identificarla, cómo te sientes y también qué estás pensando, ¿sí? ¿Qué estás pensando ante esa crisis emocional que tú tienes? Ahora, es importante que no puedes evitar sentir, ¿sí? Todos los seres humanos somos emocionales. Y de verdad no conozco a alguien que diga, no, yo sé manejar al 100% mis emociones, yo sé controlarlas, ¿sí? Siempre hay una reacción ante una emoción. Por ejemplo, ante las emociones como la frustración o la tristeza, son la forma en que se manifiestan los sentimientos en nuestro cuerpo. Si una situación, por ejemplo, te preocupa, es probable que sientas incluso hasta enojo o miedo, ¿sí? Que te dan un diagnóstico no favorable, viene el enojo. ¿Pero por qué yo si me cuidaba? ¿Pero por qué yo si tomaba todas las medidas necesarias? Pero alguien vino y alguien, no sé, o sea, empiezas a maquinar miles de pensamientos. Y empieza tu mente a regresar al tiempo y piensas, ¿cómo fue? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pasó? Pero no te tortures con ello. No solucionas nada. Recuerda, no vivas en tu pasado, porque eso te va a producir depresión, ¿sí? No vivas en tu pasado, o sea, no estés recordando el por qué yo, ¿sí? Ahora sí, entonces no puedes evitar sentir todo eso, ¿sí? Se ha dicho que hay emociones, te había comentado, positivas o negativas, o también emociones agradables y desagradables. Estas emociones agradables, pues muchas veces nos traen alivio, nos traen efecto, nos traen amor, nos traen satisfacción, nos traen gratitud también. Pero cuando viene esa emoción desagradable, pánico, psicosis, miedo, ¿sí? Temor y todo lo que eso conlleva una situación, una crisis desagradable. Bien, entonces, como primer punto, recuerda, no puedes evitar sentir. Canaliza bien qué emoción en ese momento tienes. Ahora, como número 2 o punto número 2, acepta el cambio. Mira, una crisis es un cambio brusco. Indudablemente es un cambio inesperado. Es un cambio que no pensabas, que no lo estabas esperando, que sucedió rápido, y esa crisis, ¿verdad?, inesperada produce muchos cambios. Produce muchos cambios en tu vida, algo nuevo, algo que no planeabas, ¿verdad? Que probablemente ni siquiera pensabas que iba a suceder, pero sin embargo sucedió esa crisis, porque recuerda que es una situación difícil, es un cambio brusco, importante, que sufre en tu estado de ánimo y, como ya hemos estado hablando, en tu estado emocional, en ese estado. Sí, porque es un cambio, ¿sí? Y ese cambio va evolucionando. Entonces, es importante aceptar ese cambio.
¿sí? Es difícil que pase desapercibida. Indudablemente esa crisis emocional está muy consciente en tu vida, está muy latente, ¿sí? Y esa crisis pues te impacta individualmente y también impacta, si estamos hablando ya de más personas, en toda la sociedad. Y aceptar esos acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor, porque es una forma de aprender a manejar nuestras emociones. Por ejemplo, para nosotros es algo nuevo el usar todas estas medidas de higiene, bueno, que sí eran siempre necesarias, pero hoy en día se remarca, se recalca que debemos de usarla, ¿sí? Y para nosotros fue como que algo nuevo. Pero para estas generaciones nuevas, ¿sí? Para, por ejemplo, los niños, va a ser una normalidad, ¿sí? Porque ellos ya se están adaptando desde etapas muy tempranas a, por ejemplo, usar el cubrebocas, a tener gel antibacterial, a tomarse la temperatura, a todo lo que actualmente se está pidiendo, pues para ellos ya va a ser como algo cotidiano, algo que entra en la normalidad, siendo que para nosotros es un proceso de adaptación, porque anteriormente no lo vivíamos. Anteriormente éramos libres de ir a lugares, ¿verdad?, cerrados, y hoy en día pues es más complicado, ¿no?, acudir a aglomeraciones y lo demás. Pero bien, entonces, aceptar el cambio. Pues, ¿cómo hacerlo? Pues reconocer las preocupaciones y temores. Además, aceptar esas emociones desagradables, ¿sí? ¿Cómo manejarla? Pues bueno, ya estamos viendo que no puedes evitar sentir, aceptar también el cambio, y hay algo bien importante. Regresamos y ya te diré qué es lo que sigue en cómo manejar las emociones en tiempos de crisis. Regresamos. Dios me ama, siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama, su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí.
ser pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me amó y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Y su amor es tan grande, incondicional. Su amor es tan grande, incondicional. Siempre está con sus brazos abiertos a mí. Su amor es tan grande, incondicional. Tan grande Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama siempre y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Después de este corte musical con gran contenido, seguimos hablando cómo manejar las emociones en tiempos de crisis. Y en el bloque pasado te hablaba acerca de punto número 1, no puedes evitar sentir esas emociones, ¿sí? Punto número 2, acepta el cambio. Punto número 3, tienes que ser resiliente, ¿sí? Y precisamente la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, por ejemplo, como la pérdida de alguna extremidad, como la muerte de un ser querido, algún accidente y muchas cosas más, ¿sí? La resiliencia puede entonces entenderse como la capacidad de una persona para seguir adelante, si frente a un evento adverso. Yo también en un programa, a ver si lo volvemos a retransmitir, hablé precisamente y ahí desglosé todo acerca de la resiliencia, ¿sí? Qué importante es ser hoy en día una persona resiliente, ¿sí? Para que puedas salir adelante. Ante todo esto debes de encontrar un propósito, ¿sí? ¿Cómo ser resiliente en tiempos de crisis? Encuentra un propósito. Es complicado decir como ¿para qué me vino esta situación?
como para qué yo tuve que pasar esto. Velo, analízalo de otra manera, ¿sí? Pregúntate quién quieres ser durante esta situación. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser el que siempre va a estar sufriendo? ¿Quieres ser una víctima? ¿O quieres ser alguien que de eso obtuvo un aprendizaje? Obtuvo una madurez emocional. Evita pensar que las crisis son problemas que no se pueden superar y que son para toda la vida. No pienses que son para toda la vida, ¿sí? No pienses, evita pensar que esas crisis son problemas que siempre van a estar ahí. Recuerda, después de la tormenta viene la calma. Y algo tan importante es que Dios, Él se encarga de fortalecernos. Él se encarga de que seamos nosotros fuertes. ¿Cuántas veces dices, es que no puedo? ¿Cuántas veces dices, no encuentro la solución? ¿Cuántas veces piensas lo negativo? ¿Piensas, como he mencionado, lo catastrófico que va a ser ahora de mi vida? ¿Qué es lo que viene después? Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él no nos da cargas que no podamos llevar. Muchas veces he escuchado esta frase y de verdad a mí me mueve cuando dice, en Dios escoge a sus mejores guerreros para enfrentar esas situaciones fuertes. Y también yo creo que te has preguntado, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí me toca vivir esta situación? ¿Sí? Acepta que la vida tiene momentos también injustos, ¿sí? A veces se nos presentan problemas inesperados y por eso hablábamos de una crisis, algo que no esperábamos, pero que finalmente sucedió. Yo creo que jamás imaginaste que en el año 2020 iba a cambiar la vida. En este año 2021 sigue cambiando y no sabemos qué es lo que viene posteriormente, pero lo que sí sabemos es que no debemos de estar pensando en el futuro porque eso nos va a producir ansiedad, sino debes de ser resiliente, ¿sí? Debes de ser fuerte. Reconoce también que las circunstancias nunca son perfectas. En esta vida no todo es felicidad, en esta vida no todo es perfección, en esta vida no todo es color de rosa, no lo es. Debemos de reconocer esas circunstancias, ¿sí? Y otra cosa también importante, evita culparte. Es que si hubiera, es que si no, evítalo porque no te ayuda en nada. No te ayuda en solucionar las cosas, no te ayuda en solucionar los problemas. El único que te puede ayudar es Dios. Es a través de nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial, porque dice, todo lo que pidieres orando, creyendo, lo vas a recibir conforme a su voluntad. Así es que no desistas. No desistas. Estamos viviendo tiempos de crisis emocionales. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy complicados, tiempos donde se ve afectada la salud emocional, pero Dios está siempre con nosotros. Así es que ánimo, ánimo, ánimo. No debemos de quedarnos ahí nada más, sumergidos en la nostalgia, en la tristeza, en el desánimo, en el desaliento. No, debemos saber manejar esas emociones y ya hablamos de ellas. Y lo más importante, como siempre, recalcar esto siempre, siempre, que Dios estará con nosotros. Dios estará siempre a nuestro lado y Él nos va a ayudar. Vamos a escuchar una alabanza que nos habla precisamente que Dios
sabe lo que hace. Y regresamos. Soy un hombre afortunado, pues mi vida estaba escrita desde antes y ni te había pensado. Emprendí mi propio rumbo, esforzándome para alcanzar mis sueños. Lo hice con empeño. Caminé hasta encontrarme contigo y al oír tu voz despertaron mis sentidos. Comprendí que tú eres más que la vida, que vivir sin ti de nada valdría. Alumbraste mi sendero con tu luz, caballero de la cruz. He corrido tanto y he corrido bien, he visto de todo y no he querido ver. He subido alto y he tocado polvo. Y en mi recorrido allí te encontré, me abrazaste fuerte, yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. Que crea que ha llegado, falta más por recorrer. He corrido tanto y he corrido bien, he visto de todo y no he querido ver. He subido alto y he tocado polvo. Y en mi recorrido allí te encontré, me abrazaste fuerte, yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. He corrido tanto y he corrido bien, he visto de todo y no he querido ver. He subido alto y he tocado polvo. Y en mi recorrido allí te encontré, me abrazaste fuerte, yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. Confirmo, Dios sabe lo que hace. Aunque nosotros querramos hallarle una explicación, recuerda que Dios es soberano y que Él sabe todas las cosas. Y que Él nos fortalece y que Él nos ayuda y que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues el día de hoy ya terminamos este programa. Hoy hablamos cómo manejar las emociones en tiempos de crisis. Recuerda que si tú estás bien emocionalmente, se verá reflejado en tu organismo. Y les mando un saludo a todos nuestro amable auditorio. Que Dios les bendiga. Gracias, muchas gracias por sintonizar este programa, por estar al pendiente de este programa que es para ti.
Y espero sea de grande bendición, espero te ayuden todos estos temas, los cuales hablamos todos los jueves en el horario de 2 a 3 de la tarde. Comparte por ahí para que más personas escuchen, ¿verdad?, este programa y sea de grande bendición. Bueno, pues como siempre es un gusto poder saludarte. Dios te bendiga. Ten un muy buen provecho, ten una hermosa tarde y que todas las bendiciones de Dios siempre lleguen a tu vida. Así es que Dios te bendiga, les mando un saludo a todos, un fuerte abrazo, buen provecho y hasta la próxima. Gracias por habernos escuchado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión con más salud emocional para los hijos de Dios, porque los corazones pueden ser sanados. Salud emocional para los hijos de Dios. La próxima semana, por el mismo horario y la misma estación. Gracias.